What's up, Yaya? I am tall. I know, leche, because there's no water in the stores. Ryan, could I give you this, please, if you don't mind?
the gold CBM logo. I'm going to tell him to add it for you. Yeah, maybe we don't have to worry about it right now. How are you going to want this framed out, AJ? Yeah, I'm going to do that. Yeah, I'll add it for you guys. That's fine. Okay. Mic test, 1, 2, check 1, 2, 1, 2, 3, standing here in front of. Your logo on that one? Gotcha, okay. Oh, they can't. Oh, they couldn't change it right now. Oh, okay. No, it's fine. No, it's fine. Ah, gotcha, okay. By next week, we're going to be good. Next week will be fine. Mm-hmm. Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Bienvenidos a la primera edición digital en español por YourCentralValley.com y Facebook Live. Por los próximos días estaremos transmitiendo digitalmente lo que sucede en nuestra comunidad y mundialmente en relación con el coronavirus. Vamos a comenzar. Esta tarde los líderes de la ciudad de Fresno hicieron una orden ejecutiva donde se le pide a residentes que se queden dentro de sus hogares. La orden ejecutiva se implementará esta madrugada y se espera que continúe hasta el 31 de marzo. Durante esta orden de toque de queda, personas tendrán la oportunidad de abandonar sus hogares para obtener comida o útiles esenciales. Negocios esenciales se mantendrán abiertos, incluyendo centros médicos, escuelas y restaurantes que hagan entregas, entre otros servicios. Mientras esto suceda, se le pide al público el practicar la distancia social. Líderes comunitarios dicen que aunque esperan que residentes voluntariamente sigan esta orden, existirá una vigilancia. Sí, la ciudad va a implementar con el departamento de policía, si se observa un evento que no está autorizado, que ahorita actualmente ningún evento está autorizado, la policía va a llegar y les va a pedir que no estén en grupo y ojalá las personas entiendan, pero si no entienden, va a tener la policía que tomar medidas también. Esta es una lista de algunos de los sitios que la ciudad considera no esenciales. Tendremos más información sobre estas noticias durante nuestro noticiero de KC24 a las 5 de la tarde. Y el número de casos del coronavirus siguen aumentando por todo el mundo. El Centro de Control y la Prevención de Enfermedades ha revelado que en los Estados Unidos existen más de 4,000 casos confirmados y más de 70 personas han muerto. En relación con esta enfermedad, el centro también reportó que por el momento en California se han confirmado 598 casos y 13 muertes. Y el número de casos al sur del valle siguen aumentando. En el condado de Tulare se ha reportado un cuarto caso del virus, un caso nuevo por día desde la semana pasada. Funcionarios de salud hicieron el anuncio durante una conferencia virtual ayer por la noche. We now have 4 positive cases. This individual had traveled outside the U.S. and returned on March 13th. They have been at home self-quarantined since returning home. De acuerdo a funcionarios de salud, la persona regresó de un viaje el 13 de marzo, alegando que la persona se contactó con su médico para recibir una prueba de salud.
Por lo tanto, 3 personas han reportado el tener síntomas leves y se ha sometido a un auto-cuarentena. Una cuarta persona se encuentra en el hospital, por lo tanto, funcionarios de salud dicen que 53 personas están en cuarentena como precaución. 12 de esos individuos viajaron fuera del país. Funcionarios comentaron que posiblemente fueron expuestos al virus. Y como manera de prevenir la propagación del virus, la biblioteca del condado de Fresno fue cerrada. Durante este cierre, personas que tengan que entregar un libro tendrán hasta el 20 de abril para hacerlo. La biblioteca pide que no intenten dejar sus materiales en la caja de entrega. Personas no tendrán acceso al internet, pero sus servicios de tecnología en relación con periódicos y otros artículos todavía estarán disponibles. Solamente tienen que visitar la página fresnolibrary.org. Se espera que vuelvan a abrir el 14 de abril. Otro condado que también cerró sus bibliotecas fue Tulare como forma de proteger a la comunidad del coronavirus. Las fechas de entrega de libros han sido cambiadas hasta el 7 de abril. Empleados de la biblioteca estarán disponibles por teléfono o correo electrónico. Pueden comunicarse al número 559-713-2700 o por TulareCountyLibrary.org. Se espera que las bibliotecas se mantengan cerradas hasta el 31 de marzo. Por su parte, varios negocios en el valle están aportando su granito de arena, protegiendo a los más vulnerables de esta enfermedad, abriendo sus puertas un poco más temprano para permitirles hacer sus compras. Nuestra Fabiola Ramírez nos amplía. Como manera de ayudar a su comunidad en este tiempo de incertidumbre, las tiendas Vallarta están abriendo sus puertas una hora antes de lo normal, pero solamente para aquellas personas mayores de 65 años de edad. Esta mañana abrieron a las 7 a.m. La línea de entrada fue larga, pero para esas personas que estuvieron presentes, dicen que es algo que agradecen. Es una cosa muy buena para la gente porque muchos no pueden salir y sus amigos o vecinos los traen y los ayudan para venir a comprar lo que necesiten. Las personas con discapacidades y mujeres embarazadas también tendrán la oportunidad de hacer sus compras a esa hora. Durante este tiempo especial, el público general no podrá entrar a la tienda, algo que ayuda a controlar el número de clientes dentro de la locación y de esa forma permitir que los más vulnerables puedan hacer sus compras necesarias. Todos tenemos, como que digo, tenemos que ayudar uno a otro y esta cosa que estamos pasando ahorita, todo esto, se va a pasar en tiempo, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Para no pasar lo que tenemos con otros. Pero además de eso, muchas gracias a Dios y que Dios me los bendiga. Y si no tuvieron la oportunidad de hacer sus compras esta mañana, la tienda Vallarta abrirá otra vez a las 7 a.m. este jueves para personas mayores de 65 años. Reportando, soy Fabiola Ramírez. Qué bonito que negocios estén haciendo esto. Y tras la interrupción de clases, varios distritos escolares están ofreciendo alimentos gratis para sus estudiantes. Al sur del valle, la ciudad de Tulare se ha unido al distrito escolar de Tulare Joint Union High School y Visalia para proveer desayunos y almuerzos. Esta tarde también el distrito escolar de Fresno y Clovis estuvieron entregando comida e incluso personas tuvieron la oportunidad de obtener los alimentos sin tener que bajarse de sus autos. We're being fed. We're taking care of them like we do usually every day. Estos servicios no serán afectados tras la orden hecha por la ciudad de Fresno. Y escuelas por todo el estado se encuentran cerradas como precaución contra el virus. El gobernador Gavin Newsom ha revelado que cree que estos cierres continuarán por más tiempo de lo que se esperaba. De acuerdo al gobernador, no cree que habrán clases hasta la temporada de otoño. Newsom también le pide al público que use los métodos de aprendizaje por internet, pero algunos distritos escolares dicen que esto puede ser un reto para ellos porque existen varios estudiantes que no cuentan con las herramientas necesarias. The governor, throws out the term, oh, it can be distance learning. But that doesn't work if you are in certain parts of Fresno where you don't have a laptop. Our number one concern is obviously our community and our students.
So right now I know that the district is working on getting some curriculum out. El Distrito Escolar Unificado de Fresno planea continuar sus clases el 13 de abril. El gobernador anunció que el estado presentará una exención federal para que estudiantes no tengan que tomar pruebas académicas. Y posiblemente ahora enfrentarán problemas al momento de querer tomar un autobús FACS en la ciudad de Fresno. La compañía de autobuses solamente está permitiendo que sus vehículos transporten a 10 pasajeros o menos. FACS hizo el anuncio por medio de su página de Facebook esta mañana, agregando que existirá una excepción durante sus horas más ocupadas. Y el presidente Trump anunció el cierre temporal de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Eso debido a la pandemia que se vive. Vía una publicación en Twitter, el presidente anunció el cierre de la frontera al norte del país temporalmente a tráfico no esencial. La decisión fue mutua entre las dos naciones. El presidente también enfatizó que el Tratado de Libre Comercio no será afectado por el cierre. Ayer, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que cerraría la frontera para toda persona que no fuera ciudadano de Canadá. Los ciudadanos de los Estados Unidos están exentos a la prohibición. Y el gobernador de Nevada ha ordenado el cierre de todos los casinos por 30 días. El anuncio sucedió luego de que un número de casinos cerraran sus puertas voluntariamente. El gobernador también pide que si es posible que los negociantes hicieran lo mismo, excepto proveedores de salud y negocios de comida. Ahora pasamos con nuestro principal meteorólogo AJ Fox, quien nos tiene lo último en cuestión de temperaturas. ¿Qué tal, AJ? ¿Qué tal, Desiree? Y gracias. Temperaturas hoy están más cálidas de ayer. 58 en Fresno, 60 grados en Madera, 58 en Hanford, 59 grados en Visalia, 61 grados en Porterville. Mi tema es un poco. Para el tiempo, un poco de nubes, un poco de lluvia, montañas. Y la baja presión están moviendo al este, lejos de nuestros lugares ahora. Y Futurecast dice que temperaturas va a estar un poco de cálida y un poco de nubes y un poco de nieve, mi tema, en las montañas y un poco de lluvias en las montañas cerca del océano. Temperaturas en el Valle Central como esto, temperaturas en las 60 en todo el Valle Central, excepto Porterville, 59. 61 grados en la tarde en Hanford, 61 en Madera y Fresno y Merced, 62 en Los Banos y Mendota. Y para los próximos 7 días en Fresno va a estar parcialmente nublado o mayormente soleado hasta el fin de semana. Va a estar más cálido también. Nubes y lluvias regresan en el parte temprano de la próxima semana. Temperaturas van a estar más frescas esos días. Desiree, regreso contigo. AJ, me gusta eso de un poco. Muchas gracias por esa información. Y gracias a ustedes por acompañarnos durante esta edición digital. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.